Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. En esta mañana vamos a hablar acerca del poder de sanar del Evangelio. El poder de sanar del Evangelio, y nos vamos a remitir entonces al libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba sentado, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El texto nos está diciendo que el poder de Dios estaba en Cristo para sanar. Queridos hermanos, el poder de Cristo en el Evangelio es principalmente un poder de sanar. El poder del Señor estaba en él porque él vino para sanar a este mundo, para sanar el pecado de este mundo. Y Cristo, cuando vino a este mundo, no solo sanó la enfermedad física, sino también la espiritual. Y Cristo vino como el verdadero redentor del universo. El poder del Evangelio, del cual Cristo es la suma y la sustancia misma, que es poder de sanar. Cristo mismo es la sanidad que el mundo necesita. Hermanos míos, cuando Cristo vino a la tierra, pudo haber venido con poder destructor, con poder de venganza, porque este mundo estuvo y está en rebeldía con él. Pero Cristo, cuando vino por primera vez a este mundo, vino con el poder de sanar, con el poder de restaurar, vino con el poder del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Las manos de Cristo, queridos hermanos, queridos amigos, no vinieron para cortar y destruir, sino que vinieron para llamar en misericordia y en justicia a los judíos. Jesús no trajo un látigo castigador en ese entonces cuando vino. Jesús vino con el poder de Cristo mismo para manifestarnos a nosotros que Él es el único medio en el cual nosotros podemos llegar a tener sanidad y ser restaurados por el Padre. Hermanos, el Evangelio no es poder que destruye, no es un poder castigador. El Evangelio es un poder que sana, que salva y que restaura. Cuando entendemos entonces que el Evangelio sana, nos preocupamos por nuestro prójimo, por nuestro amigo, por nuestro vecino, por aquel que carece del amor de Dios, aquel que carece de la sanidad espiritual. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo nos hizo el último llamado, queridos hermanos, el llamado del arrepentimiento. Y este llamado está fundado en que el Calvario es el lugar más bien para el bálsamo que sana, que para la lanza y el cuchillo que castiga. El trabajo de nuestro médico celestial, de Cristo, no es tanto el de diagnosticar la enfermedad, sino darle la verdadera receta y curar la enfermedad definitivamente. Esa es la diferencia entonces de Cristo como sanador con respecto a los sanadores de hoy en día. Cristo sana definitivamente la enfermedad y los médicos de hoy en día tratan la enfermedad. Miren la gran diferencia que existe entonces en el unigénito Hijo de Dios y en los que hoy son médicos. Apreciados hermanos, ciertos filósofos han asumido este trabajo, este papel. Pero al asumir este papel ellos se gozan y se enseñorean del paciente, del enfermo. Pero Cristo vino como el servidor, Cristo vino como el médico que busca al enfermo, como el médico que socorría al enfermo donde estuviera. No tenían que llamarlo, sino que él mismo acudía al enfermo. Y la sabiduría de este mundo, hermanos, está impregnada por el yo, por la justicia propia. Y Cristo nos demuestra que si tenemos su justicia, podemos entonces sanar como Él sanaba. Y podemos tener el poder de Él para sanar. Jesús no vino en misión infructuosa. Él condenó el pecado en la carne.
porque anduvo en el Espíritu para poder restaurar al ser humano. Hermanos, Dios cura tanto la enfermedad espiritual como también la física o la enfermedad natural. Y da sabiduría a todo aquel que pida el poder de Cristo para sanar. Hay periodos especiales también en los que se manifiesta el poder para sanar. El poder para sanar está siempre dispuesto por medio de Cristo, pero hay momentos especiales en que se rebosa el poder de Dios para la humanidad. El mar nunca está vacío, siempre está igual de lleno, tanto en un momento como en otro, pero siempre está a punto de hacer oleaje. De esta manera también el poder de Dios siempre está dispuesto, queridos amigos, queridos hermanos, querido auditorio. El poder de Dios siempre está dispuesto para restaurarnos. El poder de Dios siempre ha estado presente para sanar al hombre herido, para sanar al hombre desválido, para sanar al hombre que sufre y para restaurar el corazón abatido. Cuando el poder de Dios está en el predicador, en el hombre cristiano, se busca entonces a este hombre para que restaure al enfermo. El poder de sanar está claramente presente en nosotros cuando aceptamos la justicia de Cristo, cuando recibimos entonces la lluvia tardía. Por eso es importante entonces, queridos hermanos, queridos amigos y querido auditorio, de que nosotros busquemos la justicia de Cristo y aceptemos la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es el fuerte pregón, el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía en su plenitud sobre nuestra vida. Cuando lleguemos a tener entonces el poder de Cristo, vamos a entender que es más importante sanar que condenar. Y entenderemos también que es mejor restaurar que oprimir. El poder de sanar está presente en todas las esferas de la vida, hermanos. Cada enseñanza que demos debe ser una enseñanza restauradora, una enseñanza que sane y que salve al hermano herido, al que está sufriendo, al afligido. Es una triste realidad que muchos puedan estar en una congregación sin haber visto el poder sanador de Dios en sus vidas. Y todo esto, hermanos, porque la carne les impide ver la gloria de Dios. Cuando nosotros no vemos el poder sanador de Cristo, es porque estamos en el yo, porque tenemos nuestra propia justicia y no tenemos la justicia de Cristo. Queridos hermanos, surge entonces una pregunta en esta mañana. ¿Por qué Cristo no sanó a los fariseos? ¿Por qué Cristo no sanó a los judíos? Si Cristo vino para sanar a todo el mundo cuando vino por primera vez. Pero queridos hermanos, el Señor Jesús no sanó a los fariseos, a los saduceos y a los mismos judíos porque no aceptaron el remedio de su justicia. Cuando nosotros no aceptamos entonces el remedio de la justicia de Cristo, perdemos entonces de vista al médico sanador y al médico restaurador, al médico que da vida, hermanos. Queridos hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Entonces miren ustedes, queridos hermanos, el evangelio que Cristo presentó es poder sanador y es un poder restaurador. Por eso entonces Cristo no sanó a los judíos, porque ellos no aceptaron el remedio, no aceptaron la restauración que Él les ofreció. Ellos pensaban de que eran curados por sus méritos y no aceptaron entonces los méritos de Cristo.
¿A quiénes sanó entonces Cristo en ese entonces? A prostitutas, a leprosos, a ladrones, a desechados, a oprimidos, a pescadores, a vagabundos. ¿Y por qué los sanó Cristo a ellos? Porque ellos aceptaron el remedio que Él les trajo. Ellos aceptaron la justicia de su Padre. Queridos hermanos, el poder de Cristo es un poder puro y santo, que solo debemos buscarlo mediante la aceptación de su justicia. Cuando nosotros nos vestimos de la justicia de Cristo, entendemos entonces que es importante tener el poder de Cristo para sanar a este mundo desválido. Hermanos, la lluvia tardía es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Es el comienzo del mensaje glorificado del tercer ángel. Y la justicia de Cristo, como fuerte pregón, es la justicia que nosotros debemos tener, hermanos, para cumplir la obra de Cristo en esta tierra. Pero cuando no tenemos la justicia de Cristo, no aceptamos entonces el remedio que Cristo nos trae. Apreciados hermanos, apreciados amigos, el remedio que Cristo nos proporciona es un remedio que nos sana definitivamente del pecado, de la enfermedad física y nos libra de dificultades en este mundo. Apreciados hermanos, la lluvia tardía es la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Es el fuerte pregón. Pero ese mensaje es la enseñanza de la justicia según la justicia de Cristo, según la idea de Dios sobre la justicia y no según la nuestra. Hemos de recibir este mensaje, esta lluvia tardía o esta justicia de Dios de acuerdo a sus propios méritos o a sus ideas como Él dispone. ¿En qué consiste entonces la justicia de Cristo? Es la práctica del bien. ¿Y cuál es la justicia que hemos de recibir? La de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios es la práctica del bien que Dios produce en nosotros. Nadie puede comprender la justicia de Dios sin la mente de Cristo. Únicamente andando en la mente de Cristo podemos entender la justicia de Dios, queridos hermanos. Y la única manera como tener la mente de Cristo es teniendo la presencia personal de Cristo mismo en nuestras vidas, que es lo único que nos puede sostener en este mundo para poder sanar y restaurar a este mundo desválido. Queridos hermanos, queridos amigos, la manera como Cristo sanó a este mundo desválido y la forma como Cristo hizo sus milagros fue porque Cristo aceptó la justicia de Dios. Cristo dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo. De igual manera nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos si no tenemos el poder y la presencia de Cristo en nuestras vidas. Recibimos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. ¿Y quién nos trae esta promesa? El mismo Espíritu Santo provee los medios para que nosotros entonces hagamos la obra de Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos, el poder sanador de Cristo está disponible para sus hijos. Solo aquellos que acepten a Cristo y que acepten su justicia podrán tener el poder restaurador y sanador en este mundo. La gente de este mundo no conoce la justicia de Cristo porque anda conforme a la carne, porque no acepta que debe tener la mente de Cristo. La única manera como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios pueden llegar a tener sanidad completa es mediante la justicia de Cristo. Si queremos tener, hermanos, entonces sanidad completa, aceptemos entonces la justicia de Cristo. Llegará un día en que el pueblo de Dios tendrá la mente de Cristo. Llegará un día en que el pueblo de Dios tendrá el poder de Cristo para hacer lo que Cristo hizo. Queridos hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Cristo Jesús
anduvo según la voluntad de su Padre. Y nosotros debemos andar según la voluntad de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Y debemos acudir a Él aceptando su justicia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta que nosotros no entendamos entonces que debemos vestirnos de la justicia de Cristo, no podremos entonces culminar la obra en este mundo. Solo mediante la justicia de Cristo y mediante el poder de Cristo que es aceptado por fe, podremos entonces nosotros cumplir con la obra del Señor. Queridos hermanos, la verdadera justificación por la fe la proporciona Cristo por sus méritos. Y Cristo desea que nosotros le clamemos y le pidamos esa justicia, que es una justicia no según la voluntad humana. Y cuando venga la justicia de Cristo sobre nosotros, cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, vendrá como Él disponga, no como nosotros queramos, no según nuestros pensamientos, sino según la voluntad del Padre Celestial. Hemos de aceptar la justicia de Cristo, queridos hermanos, según la voluntad del Padre, no según nuestros méritos. Queridos hermanos, queridos amigos, el poder de sanar de Cristo está disponible en este mundo. Necesitamos buscar entonces la justicia de Cristo. ¿Cómo tener entonces la justicia de Cristo? Por la fe. La única manera como los hijos de Dios pueden tener la justicia de Cristo, el poder de Cristo, es por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Apreciados hermanos, apreciados amigos, apreciado auditorio, necesitamos tener la fe suficiente como la fe de Cristo para aceptar su justicia. Cuando entendamos que la fe de Cristo debe ser nuestra fe, cuando entendamos que la perfección de Cristo debe ser nuestra perfección, cuando Cristo muere en nosotros, entonces podremos tener el poder restaurador que Cristo tuvo. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor desea darnos su gloria. Él desea darnos su poder. Debemos buscarle y entregar nuestra vida, dejar el yo. Debemos dejar nuestra fama, nuestros objetivos, nuestras metas, para enfocarnos en la meta del Padre y de Cristo. Cristo está pronto por venir a esta tierra, pero Cristo vendrá a buscar a aquellos que tengan su carácter. Por eso en San Juan capítulo 14, Él afirmó de que os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos hermanos, queridos amigos, el Señor desea que tengamos su carácter, desea que tengamos su mente y que tengamos su justicia, que no nos vistamos con nuestra justicia, sino con la justicia que Él nos proporciona por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la gloria del Padre, la gloria del Espíritu Santo y la gloria del Hijo estén sobre vosotros. Amén.